Comenzamos este capítulo hablando de la situación en Venezuela y de inmediato establecemos contacto con el arzobispo de Mérida, Monseñor Baltasar Porras. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto de tenerlo con nosotros, Monseñor. En un instante voy a conversar con usted, pero les presento, aquí está con nosotros el capitán de navío retirado de la Armada venezolana, Bernardo Jurado. Bienvenido, señor. Un placer, Su Excelencia, un gratísimo placer estar aquí con usted. Volvemos aquí con Monseñor Porras para que nos hable. Primero le pregunto por lo que tal vez sea más anecdótico, aunque por supuesto representa algo muy difícil para la Iglesia Católica, cuando la Eucaristía en algunos momentos, si se quiere, está en peligro porque no hay vino para consagrar, porque no hay material para las hostias, y esto es un símbolo de lo que representa el desastre que ha ocurrido con este gobierno que ha generado muchísima escasez. ¿Qué nos dice, Monseñor? Sí, ciertamente que esto no es sino la punta del iceberg de un problema que es mucho más global, que vive la sociedad venezolana, y es un desabastecimiento y una política que lo que lleva es a agotar pues las posibilidades de la industria nacional. El vino de consagrar que producían o que producen las bodegas Pomar, pues ya nos han avisado que no podrán seguirlo suministrando por la cantidad de impuestos y la falta de divisas para todos los insumos que en los últimos años han grabado el vino de consagrar con el mismo impuesto de cualquier otro licor, tratándose pues de algo que no tiene el mismo sentido comercial, ni la cantidad pues que se puede producir de cualquier otro vino comercial. Pero además esto tiene, diríamos, una en lo inmediato, y es que por estar en el trópico, si bien se puede utilizar cualquier vino que sea puro de uva, sin embargo, una botella de vino no se consume en una Eucaristía, sino que a veces esa botella puede durar abierta varias semanas y mantenida al clima ambiente, lo cual hace que se corrompa, que se avinagre pues el vino y no pueda ser utilizado. Con la harina de trigo pues pasa algo parecido. Las monjas que normalmente las elaboran conseguían en las panaderías pues que le vendieran un saco de harina de trigo o algunos kilos que le hicieran falta, pero ante la falta de esta materia prima para la elaboración del pan, pues no se hace tan fácil poder conseguirlo. Pero como digo, esto es simple y llanamente una anécdota más en un país en el que estamos con una escasez ya casi endémica de muchos productos, incluidos sobre todo en las zonas del interior, como en las que yo me encuentro, incluida hasta la gasolina, que en muchas ocasiones pues no se consigue, y que ya en la zona fronteriza hace falta tener un permiso especial, un chip para poder obtenerlo. Es realmente pues una situación que nos preocupa para todos. Monseñor, me hablaba de la punta del iceberg. El iceberg es una serie de problemas enormes que usted mencionaba, algunos de ellos en lo económico, el impacto que ha tenido este gobierno, pero hay otra problemática muy grande que tiene que ver con la sensación permanente de la ilegitimidad de este gobierno y también de ese fantasma de la represión, con algunas cosas que ya han ocurrido a nivel de calle, a nivel de parlamento, y que hacen temer que el panorama empeore. ¿Cómo lo ve usted? Pues sí, una de las preocupaciones que tenemos en la conferencia episcopal es precisamente esto. Se habla en algún momento de la necesidad del diálogo y dispuesto a ello, y por otro lado, pues cada día se cierran más las puertas de todo aquello que haga posible pues ese diálogo. En primer lugar, porque ya son muy pocos los medios de comunicación a través de los cuales se puede expresar una opinión distinta a la del gobierno, o se puede pues sencillamente disentir, y lo estamos viendo pues de muchas maneras. Hace un rato
pues recibía la denuncia, la queja de una serie de empleados del Poder Judicial, que todo aquel que no esté inscrito y que no conste que pertenece pues al partido del gobierno, está siendo sencillamente pues votado de su cargo. Aún personas que tenían muchos años pues de estar trabajando allí. Esto no hace sino encrispar más a la sociedad, que se siente indefensa, porque todos los poderes, y entre ellos el Poder Judicial, no es sino un apéndice pues, del Poder Ejecutivo, en el que la represión que está viendo y el amedrentamiento a diversos sectores de la población y más en concreto a los políticos y a los comunicadores, pues crea un clima que se hace irrespirable. Unido a esto, pues el que no hay manera pues de que se acepte lo que es el sentido de la verdad, se niega todo como si solo existiera pues una verdad mediática, se niega la importancia que tiene en estos momentos esta epidemia de gripe, que ya se ha llevado por delante pues varias vidas, y que se señala que no se trata sino de un ataque mediático a lo que son las políticas del gobierno. Igualmente desabastecimiento, que se habla de acaparamiento, cuando es algo que está a la vista, la dificultad de conseguir cosas elementales como el papel toaleo, la crema de dientes y algunos de los insumos para la dieta diaria del venezolano. Y por eso nosotros, como miembros de la Iglesia, insistimos en la necesidad de que no se puede estar de espaldas a la realidad de la población, que es absolutamente indispensable el establecer un diálogo, y que ese diálogo no sea simplemente tener que plegarse a lo que son los deseos de quienes nos gobiernan, porque no es ese el camino que nos pueda traer la felicidad, que nos pueda dar un sentido mayor de justicia y de equidad por el cual claman pues todos los venezolanos. Un gusto tenerlo con nosotros, Monseñor. Gracias por acompañarnos. Pues, buenas noches, y sí, les pido a todos que rueguen mucho también por nuestra patria. Así tiene que ser. Muchas gracias, Monseñor Baltasar Porras, el arzobispo de Mérida. Lo que está pasando con la Iglesia, como él lo dice, es la punta del iceberg, pero esto de iceberg, por lo menos de frío no tiene, de enorme, bajo y sobre la superficie, sí tiene mucho. Yo quiero decir que Su Excelencia, Monseñor Baltasar Porras, junto con la Conferencia Episcopal Venezolana, ha tenido una posición no solamente ecuánime, sino firme contra este ladronismo que ahora mismo ahoga a mi país en la corrupción. Yo te he dicho a ti aquí al aire, Pedro, que desde mi punto de vista, lo que va a hacer que caiga el gobierno ilegítimo de Maduro es la economía. Tanto así que ya PDVSA está, pues no tienen dinero, no tienen liquidez monetaria, y por supuesto acaban de firmar en lo que va de mes con la compañía rusa Rosneft un crédito por 1.500 millones de dólares. Otro crédito con Chevron del imperialismo yanqui que ellos atacan por 2.000 millones de dólares. Y ahora van a firmar con Pekín un crédito por 4.000 millones de dólares. Todo eso para tener liquidez monetaria y poder terminar de raspar la olla de lo que queda en esta satrapía que tiene ya 14 años desde Hugo Chávez para acá. Ahora, PDVSA está vendiendo petróleo a sus aliados del ALBA y de todos los bandidos que lo acompañan con periodos de gracia de hasta 2 años. ¿Cómo es eso que usted vende petróleo y me puedes pagar dentro de 2 años cuando los precios pueden estar por debajo, tan por debajo como están hoy? ¿Por qué? Porque ya no están a $100. El dólar acaba de el barril de petróleo acaba de perder $6, y esto es alarmante para un país que vive nada más del petróleo. Está en $94 para el día de hoy. Y PDVSA, según Rafael Ramírez, el presidente de PDVSA, que es el dueño de la gallina de los huevos de oro, él dice que han aportado 174.000 millones de dólares para
el desarrollo social. Yo creo que ese desarrollo social ha sido el desarrollo realmente vulgar, grotesco, exponencial de sus propios bolsillos, porque como todo el mundo sabe, en Venezuela hay un déficit de al menos 2 millones de viviendas. Hay personas, 2 millones de venezolanos que deberían tener vivienda y que por supuesto no tienen, por decirlo menos, porque estamos hablando de hostias y de vino de consagrar, pero es que no hemos tocado el caso escatológico del papel toalé, un país sin papel toalé, unas damas que no tienen toallas sanitarias cada vez que viene la regla cada 28 días. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, Pedro, de que mi país se encuentra en esa sutil pero peligrosa frontera entre la escasez y la hambruna. Esa es la realidad. Capitán, ¿es realista plantear, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que se boicotee a Citgo, que es una compañía propiedad del gobierno venezolano y que le está aportando cientos y cientos de millones de dólares al régimen? No, claro que no. Por supuesto que nosotros tenemos bombas Citgo a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos. Citgo simplemente lo que hace es refinar un petróleo de muy baja calidad, como es el petróleo venezolano, lleno en sulfuros y un petróleo pesado. Pero le pregunto, ¿no lo considera realista boicotearlo? Claro que no, claro que no. O sea, eso no está sucediendo. No, yo sé que no está sucediendo. Lo que estoy preguntándole es si no considera realista, por ejemplo, como una medida para la gente aquí en Estados Unidos, decir, una forma de apoyar es que no le lleguen más ingresos de Estados Unidos. Yo quiero que sepas que yo en términos personales, ahora que me arrinconas contra esta pared, yo en términos personales, y lo digo con toda seriedad, no pongo gasolina a mi vehículo en una bomba Citgo. Y eso no me hace menos venezolano, pero es que yo estoy en desacuerdo con estos hipócritas que atacan a los Estados Unidos, pero Estados Unidos es el único cliente, no solamente que le compra los escasos 860.000 barriles diarios de petróleo que le compran, es el único cliente que paga, sino que Venezuela, a los venezolanos de Venezuela están echando gasolina norteamericana, porque Venezuela importa 120.000 barriles de gasolina diarios del imperialismo yanqui que ellos atacan. El mundo de lo alucinante. Claro que sí. Gracias por acompañarnos. Un grato placer, Pedro. Vamos a un paréntesis. Antes de ir a ese paréntesis, les quiero mostrar algo que captó nuestro productor ejecutivo hace un rato aquí en el sur de la Florida, imágenes que muestran lo que ocurre cuando la policía le dice a un hombre que les preste atención. No sabemos específicamente qué es lo que estaba haciendo fuera de lugar ese hombre, sabemos que tenía una lata de cerveza en la mano. Van a ver cuando le aplican una pistola eléctrica y el señor se da tremendo golpazo al caer. Al regresar, vamos a hablar con el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, actual candidato presidencial, y más adelante en el programa vamos a hablar con el caballero que fundó Hablemos Press, esa agencia que en Cuba ha hecho tanto para difundir los desastres que hace el régimen. Ya volvemos.